el nombre de Jesús. Y su pueblo dice amén. ¿Cuántos le pueden dar una fuerte ofrenda de aplausos a ese gran y poderoso Dios? Amén. Que nos da la vida, nos da la oportunidad de adorarle y bendecirle. Mi amado, en el versículo número 20, sí, que obviamente no fue leído, pero fue estudiado la semana pasada, a manera de introducción tan solo, en el versículo 20, mi amado, la Biblia dice que la oración de Ana fue contestada. Elí fue el instrumento que Dios usó para traer paz a un corazón angustiado. En el caso de Ana, de la cual usted ya sabía, sí, que tenía muchísimos años, amado, de pesar en su corazón por no haber podido tener hijos. Ella, mi amado, estaba frustrada y se encontraba en una situación anímica, básicamente, mi amado, por el suelo. Pero Dios en su misericordia escucha la oración de ella, usa a Elí, el sumo sacerdote de aquel entonces, y es ministrada por el Señor. Al año siguiente, dice la Biblia, ella quedó embarazada. Y puso por nombre, a diferencia de lo que posiblemente pasó con Jesús, o lo que llegó a pasar de pronto, mi amado, con Sansón, y hago estas referencias solo como para poder dar, mi amado, pautas. Sí, que en este nacimiento en particular, su nombre no fue impuesto, sino que fue Ana la que lo escogió. Tampoco, mi amado, se le pidió que fuera nazareo, pero Ana se lo impuso. Dios, mi amado, si bien es cierto, a veces nos pide cosas para que nosotros las podamos, mi amado, ejercer y de esa forma manifestar, mi amado, obediencia. En el caso de Ana, todo lo que ella se impuso lo hizo por voluntad propia. Todo. Nada, mi amado, le fue exigido. Ella se autoimpuso por gratitud, por devoción al Dios que servía, mi amado, el hacer de ella, de su hijo y de, diríamoslo así, mi amado, y de su futuro, mi amado, una vida con compromiso delante de Dios. Su oración no quedó fuera de ese compromiso. Su oración también se vio, mi amado, voluntariamente, sí, anclada a una promesa. Si tú me das, le dijo ella al Señor, no por exigencia, sino, mi amado, por devoción. Si tú me das, si tú me concedieres un hijo, yo te lo voy a dedicar. Y así ella lo hizo. La Biblia menciona, mi amado, que en el verso 20, que concebida ella, mi amado, ya daba luz, en la parte final del verso 20, puso por nombre Samuel. Sí, Samuel. Su nombre tiene un significado muy peculiar, mi amado. Significa pedido a Dios. Pedido a Dios. Esa, mi amado, le habría de recordar a ella, sí, durante su embarazo, durante, mi amado, los primeros años de vida, le habría de recordar a la madre, mi amado, no al niño, a la madre, de que este muchacho, de este infante, era, mi amado, una petición, sí, de Dios contestada. Siempre es bueno poner en el alma, en el corazón, en la mente, mi amado, algo que te recuerde que tú eres, sí, o perteneces a Dios. Siempre es bueno, amado. Por eso Dios mandaba a su pueblo que se graben esta palabra en las tablas, pero ¿de dónde? De su corazón. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda tener presente, mi amado, a cada momento que tú no estás aquí, mi amado, porque eres un habitante más del planeta, sino porque por la voluntad de Dios, Dios te engendró y Dios te separó de entre las naciones para que le sirvas. Mi querido hermano, cuando retomo pues ya el texto como tal de lectura y por ende de estudio, mi amado, la Biblia dice, y vamos a poner, mi amado, mucho énfasis en esta noche, mi amado, a cada detalle de lo que la Biblia nos va a hacer saber, sí, porque de aquí vamos a sacar lecciones espirituales para nosotros. La Biblia dice después, es decir, ya dada a luz, en este caso Ana, ya habiendo tenido ahora sí a su hijo, mi amado, en su regazo, después subió el varón, hablando del marido de Ana. Recuerda que también él tenía otra mujer, llamada Penina, la cual le había dado ¿cuántos hijos? 10 hijos, sí, 10 hijos.
Pero obviamente para Ana este era su primer hijo, mi amado. Y dice el versículo 21, después subió el varón, Elcana, con toda su familia, recordando que él tenía por costumbre cada año subir a un lugar llamado Silo, donde se encontraba, ¿qué cosa ahí, mi amado, instituido? El tabernáculo de reunión, o lo que es igual el templo. ¿Para qué subían cada año? Para ofrecer el acostumbrado sacrificio en devoción a Dios, por gratitud posiblemente, mi amado, sí, de todo lo que el Señor les había permitido prosperar durante todo ese año. Y dice la Biblia, subió pues con toda su familia Elcana para ofrecer el sacrificio, ¿sí?, acostumbrado, y juntamente con el sacrificio hacer también, ¿qué cosa dice ahí? Y su voto, es decir, y su promesa a Dios. Ahora bien, mi amado, cuando dice y su voto, debemos de considerar de que en este año que se dio luego del nacimiento, Elcana, y esto, mi amado, usted tiene que tenerlo, así la Biblia no lo diga, tiene que tenerlo muy presente. Ya se ha visto en otras enseñanzas que cuando, mi amado, una mujer casada hacía un voto, un juramento a Dios, podía quedar vetado, podía quedar obsoleto si su marido al escucharlo se lo hubiera, ¿qué cosa? Prohibido, se lo hubiera negado. Si la esposa, mi amado, se hubiese comprometido a hacer algo para con Dios, pero su marido no se lo hubiese autorizado, Ana hubiese quedado vetada del voto. ¿Por qué? Porque se sobreentendía que dentro del hogar, mi amado, la cabeza principal era el esposo. Ella tenía que tener de él el aval, el consentimiento para poder ofrecer cualquier cosa que obviamente no dependiera de ella, sino en autorización primero de su marido. Y al parecer, mi amado, el esposo, no digo que no sabía del voto. Sin embargo, lo que de pronto él no sabía era cuándo ese voto se tenía que cumplir. Lo vamos a ver entre líneas. Cuando voy al versículo 22, ese tiempo, en ese año, mi amado, Ana no sube, dice la Biblia, pero Ana no subió, es decir, ella ni siquiera fue ese año ¿a dónde? A Silo. No fue, se quedó. Mira, si esto hubiese sido visto con otros ojos o bajo otra óptica, podríamos llegar a pensar o decir, ahí está, una mujer que por necesidad le hace un juramento a Dios y una vez que Dios le responde, ¿qué suele ocurrir? Se olvidó. Mucha gente es así con Dios. La necesidad se presenta, cualquiera cosa que fuere, mi amado, en esa necesidad se acerca a Dios tratando de pedir socorro, auxilio, ayuda. Dios en misericordia se mueve, le responde y al poco tiempo la persona que recibió el beneficio se echa a volar y nunca más lo ve por la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le vuelva otra necesidad. Típico, mi amado. Sin embargo, mi amado, Ana ese año no sube. Cualquiera, hasta la misma Penina debió haber pensado, esta ya se apartó. Dios le dio un hijo y se fue al mundial. Se fue al mundo, diría cualquiera. Ya hasta de Dios se olvidó. Pero lo que no se sabía, o de manera pública, luego Elcana aquí se va a enterar, es que la promesa conllevaba, mi amado, un periodo de tiempo. Si usted retrocede un poquito entre líneas, mi amado, en el capítulo primero, capítulo número 1, acompáñeme por favor, estamos en el versículo 1, ¿sí? Dice el Señor, ¿lo tenemos, mi amado? Sí, un poquito más atrás, nada más, ¿sí? Dice el Señor, versículo número 11, verso número 11, y esto es Ana orando a Dios en su corazón. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva. Me encanta cómo pide, porque es tan específica, mi amado. Dice, si le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso aduciendo de que al niño se lo consagraría con el juramento del voto de Nazareo. Un voto que, por cierto, mi amado, de manera bíblica estaba preestablecido. Y si quisiera andar un poquito en él, venga rápidamente al libro de los Números, pero así fugazmente, en su capítulo número 6. Sí, en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, acompáñeme por favor. Capítulo número 6. Ahí usted inclusive tendrá allí el término nazareo, significa consagrado, por si acaso, ¿no? Consagrado. Eso significa el término en hebreo. Nazareo, sí, consagrado. Así como la palabra santo, que también significa consagrado o apartado. Dice aquí el Señor, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, háblale a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. Ojo con esto, ya mismo vamos a darle una implicación aquí. Para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá siquiera, ¿qué cosa? Uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Verso 5, léalo. Hasta ahí llego. Hay muchas cosas más, pero hasta ahí llego. Lo que nos interesa, obviamente, encontrar. Ahora, aquí hay algo curioso. Toda persona que hacía voto de nazareo como primera condición, ¿sí?, era que lo tenía, mi amado, que hacer alguien, ¿sí?, sea varón o mujer, pero ojo, como un juramento voluntario. No era obligatorio. No era obligatorio. 2, era un juramento que también estaba sujeto a un periodo de tiempo. Amado, estos parámetros estaban contemplados en la Escritura. ¿Qué cosa? Que el voto sea algo, mi amado, que nazca de un corazón, ¿sí? Diríamos así, sin presión, para que lo pueda dedicar al Señor. Y 2, considerar un tiempo, una fecha de inicio y un tiempo o una fecha de término. Y de ahí venía todo lo que se tenía que contemplar para poder aplicarlo o poder, mi amado, sujetarlo en obligación como estilo de vida. Mi querido hermano, ¿para qué era el voto de nazareo? ¿Cuál era el propósito? Prácticamente la abstención de bebidas embriagantes, la abstención de poder, mi amado, contaminarse con algún tipo de, diríamoslo así, de situación o de alguna cosa que esté a tu alrededor. Por ejemplo, un hombre con voto de nazareo tenía por prohibición, mi amado, ir a un luto o ir, mi amado, a llorarle a un muerto porque sea pariente de él. No podía hacerlo. Todo esto, mi amado, ¿qué implicaba? Que este hombre, mi amado, sí, no permitiría bajo ninguna circunstancia de que su entorno sea un efecto negativo para sí, porque él y su vida y el tiempo que lo había dedicado estaba de manera exclusiva solo al servicio de Dios. Solo al servicio de Dios. Así como cuando en la vida católica mucha gente decide desde la juventud dedicarse al oficio de monja. Yo tengo una sobrina política que decidió, mi amado, desde muy temprana edad, decidió entregarse al monasterio, a la Virgen María. Decidió. Y dijo, mi juventud es para el Señor. Y, mi amado, se fue a Riobamba en primera parte, luego se fue a Quito, allí pasó algunos años y ahora se encuentra en Chile, si no me falla la memoria.
Mi amado, hay gente que se dedica, pero lo hizo de manera voluntaria. Nadie le dijo, tienes que ser monja o tienes que ser cura o algo parecido. Mi amado, de allí, de este tipo de votos, salió luego, mi amado, la vida de los, sí, para los monasterios o la vida monástica. Se tomaron estos referentes para que los hombres por voluntad propia sujeten su vida, mi amado, a una vida exclusiva para servir a Dios. Eso implica el voto de nazareno. Pero ojo, tenían que tener estas dos condiciones. Si no habían estas condiciones, no se podía hacer el voto de nazareno. Primero, que el que lo vaya a hacer, mi amado, lo haga de manera voluntaria. Pero ojo, Ana rompió esa regla. No le dejó la elección a Samuel para que él elija. Ella lo hizo por su hijo. Ella, mi amado, se impuso y dijo, este niño que está en mi vientre va a ser nazareo. El niño dijo, a mí no me preguntaron, así como cuando usted le dice a su hijo, usted a mí no me dijo que yo venga a la iglesia, usted me trae y yo tengo que obedecerle. Mucha gente viene así a la iglesia, viene por imposición, ¿sí? Y no vienen por devoción personal. Mi amado, la vida espiritual para mí, mi amado, debe de ser, como lo dice el voto, debe de ser, mi amado, una vida voluntaria, no una vida de exigencia. ¿Por qué, mi amado? Porque la verdadera adoración sale de un corazón, mi amado, que no está atado a una obligación de, sino más bien, mi amado, se encuentra apasionadamente, digo yo, mi amado, sujeta a un Dios por agradecimiento y no por obligación. Para esta mujer, para Ana, mi amado, ella rompió esa regla, la rompió por completo y dijo, no, mi niño va a ser de Dios, pero dámelo y yo te lo crío, pero te lo voy a entregar. Recuerda el voto. Cuando vuelvo al capítulo primero, por eso era necesario, amado, dar este pequeño énfasis allá en el libro de los Números, como hemos leído en el capítulo 6. Cuando vamos, mi amado, al versículo número 22, luego de que ya llegó el nuevo año y por ende había que una vez más ir al templo para poder hacer, en este caso, las acciones propias de la liturgia, Ana, dice la Biblia, no subió. Esto debió haberle extrañado enormemente a su marido, Elcana, y le dice, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Este término, sí, viene justamente es una palabrita compuesta, pues no. Y esto, mi amado, esto viene prácticamente del periodo de la lactancia del infante. Se cree, mi amado, en términos generales, según de pronto el estudio propio de la época, que el periodo de destete, sí, por decirlo así, o de destetado, mi amado, o de la lactancia, para nuestro entender, mi amado, sí, oscilaba entre 2 y máximo 3 años, pero lo común era a los 2 años, lo común, los 2 años. Sí, y ya sabemos que si ella dio a luz, mi amado, y comenzó obviamente el siguiente año para poder ofrecer, mi amado, una vez más sacrificio, ¿cuántos meses de nacido tendría Samuel? Si ella salió de la fiesta anterior y esa misma, digamos así, y en su mismo retorno ya quedó embarazada, ¿cuántos meses debió haber tenido el niño al año siguiente? 3 meses. ¿Cuánto? Máximo unos 3 meses de nacido, no más. 3 meses de nacido. Con 3 meses de nacido, mi amado, ella está en casa, el marido prepara todos los digamos así, los aparejos necesarios para trasladarse hacia Silo, y la mujer dice, yo no voy este año. ¿Y cómo si no va? Y ella le responde, mi amado, yo no voy a subir, lo voy a hacer cuando el niño sea destetado. Es decir, dame, mi amado, si ella realmente está solícita y tiene presente de que su juramento a Dios, mi amado, hay que cumplirlo, mi amado, ella no debió haber dejado pasar más de 2 años como tope, no más de 2 años. Mira, a veces uno se compromete con Dios voluntariamente a querer hacer algo, y cuando Dios, mi amado, luego de haber oído tu oración y respondido,
y te toca ahora manifestar, mi amado, la promesa dándola como una realidad, hay mucha gente que sufre para hacerlo. No quiero ser materialista, pero creo que es importante considerar ejemplos materialistas. Es como cuando alguien diga, Señor, si me das este negocio, yo de ahí te voy a dar algo especial. Que no necesariamente tiene que ser, mi amado, un diezmo o una ofrenda. De pronto Él puso algo en su corazón. No te digo la cantidad. De pronto Él puso algo en su corazón y dijo, Señor, si esto me sale, esto es para ti. Y puso una cantidad. Y Dios, movido en misericordia, no por la promesa, sino porque Dios es bueno, le da todas las facilidades para que el negocio se concrete. Y lo que tenía que vender lo vendió a buen precio. Y ahora Él sabe, mi amado, que Dios le ha sido consecuente. Y ahí está la bendición. Pero ahora a Él, ¿qué cosa le queda? ¿Qué le queda? Cumplir la promesa. Y ahí mucha gente quiebra. Ahí mucha gente tiembla. Y mucha gente, ay Señor, pero lo que yo puse en mi corazón era esto. Pero como ve ahora ya palpa, ahora tiene tangiblemente la bendición. Ahora duda. Ahora tiembla y dice, ay Señor, pero ¿será o no será? ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Ah? ¿Se acuerda de aquello? ¿Cómo nació esa promesa? ¿Cómo nació? ¿De dónde se originó eso? ¿Acaso Dios estaba pidiendo o acaso Dios tenía necesidades? No, mi amado. La iglesia, de manera inicial, mi amado, comenzó de a poco porque la iglesia comenzó a crecer, a desprenderse de las cosas. Y en algún momento, alguien que era perteneciente, mi amado, a la tribu de Leví, era levita, se hizo cristiano, mi amado, y ellos también, mi amado, siendo, y creo que tenían ya la costumbre de ser en esta parte, mi amado, un pueblo desprendido, como ellos no tenían heredad en este caso como tribu en Israel, ellos, mi amado, los levitas vendieron algo que tenían y lo pusieron todo a los pies de los apóstoles. Por ahí, mi amado, vino Ananías y le dijo a la mujer, ¿a qué no sabes quién ofrendió hoy día? ¿Quién fulano de tal? ¿De verdad los levitas? Sí. Y como que dijeron, nosotros no nos podemos quedar atrás. Típico, ¿no? ¿Qué dirá la gente? Y peor si saben que tenemos algo. Dice, ya pues, hagamos esto. Pongamos en venta la casa o una de las casas que tenemos y todo lo que nos dieren, también lo llevamos. Y la mujer dijo, ya pues hagamos eso. Y le puso en venta. Y Dios, que sabía que esa propiedad iba a ser, mi amado, donada, Dios, mi amado, facilitó el negocio y la venta se hizo, pero en un abrir y cerrar de ojos. Cuando les cayó el dinero en las manos, dijeron, ¡wow! Nos pagaron y nos pagaron muy bien. ¿Qué hacemos? No sé, tú me dijiste que era para la iglesia. Pero creo que aquí hay bastante. Mucho me parece. Ya por ahí poniéndose de acuerdo, ¿tú qué dices? No sé lo que tú digas. Mi marido, ya, pues demos la mitad. La mitad le demos. Y llevaron la mitad. Por decirlo de alguna forma. Llevaron una parte, dice la Biblia. No todo, una parte. Pero en su corazón nadie se los pidió. Ojo, nadie les dijo traigan tanto. No, ellos pusieron en su corazón hacerlo. Pero incumplieron su voto. Mi amado, no ahondo mucho aquello, pero algo es seguro. Cuando un voto se hace, la Biblia sí dice, no tardes en cumplirlo. No tardes en cumplirlo. ¿Por qué? Porque es a Dios al que ponemos de por medio. Y dice la Biblia que Ana le dijo, yo no voy a subir. Diría cualquiera, Ana va a incumplir. No. Ana quiere hacer, mi amado, de su voto algo que sea totalmente aceptable. No podía dejar ella, piensa ella un poco y dice, no puedo dejar a un niño tan chiquito sabiendo que está en su periodo de lactancia. Y claro, no hay nada mejor para el crecimiento de una criatura que la leche materna ¿de quién? De la madre. Pero no solo eso. La madre quiere entregar, quiere entregar al templo un hijo con bases espirituales.
Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él, mi amado, se refiere estrictamente a los primeros 5 años de vida de una criatura. Es el periodo, mi amado, sí, para mí primario, en que una madre tiene todo el aval de poder formar de manera espiritual, poniendo bases, poniendo pilares, poniendo fundamento para que esa criatura, amado, de ahí en adelante desarrolle espiritualmente según lo enseñado. Y lo digo esto, mi amado, con fundamento. La Biblia, mi amado, nos hace una aclaración en todo esto. Cuando yo voy a la Escritura, quisiera, mi amado, considerar algo dentro de esto, mi amado. En la primera carta a Timoteo, en sí, mira que me voy al Nuevo Testamento. Cuando se trata, mi amado, de la crianza de los hijos, mira lo valioso que puede ser una mamá que, mi amado, aprovecha los primeros años de la vida de sus hijos para inculcarle algo que de pronto, mi amado, ningún otro ser humano podría llegar a inculcar, porque la madre está tan conectada, tan compenetrada, que puede ahorrarnos inclusive el trabajo a muchos pastores o a muchos maestros de escuela bíblica. Mira, ¿a dónde? Léelo y lo vas a entender. Una madre nos puede ganar. Dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, verso número 15. Cuando se habla de una madre, escucha esto lo que dice el Señor. Y esto, mi amado, por el contexto le habla, luego de hacerle la advertencia, sí, al marido, también ahora lo hace a la mujer, y le dice a la mujer, a la madre, dice, pero de ella se habla, ¿no? En el contexto, pero se salvará engendrando hijos. Ojo, pero se salvará, está hablando de la mujer por el contexto, se salvará engendrando hijos, si esa madre, obviamente, permaneciere en qué cosa, mi amado, en fe, en amor y santificación, pero con modestia, es decir, sin andar por ahí ventilándolo. 3 cosas puede poner una madre cuando cría a sus hijos. Salvar engendrando hijos, mi amado, se refiere a lo que una mamá puede poner. El término engendrar es poner, introducir. Una madre puede, mi amado, salvar a sus hijos en el periodo más efectivo de la crianza de estos pequeños, sus 5 primeros años. Ella puede poner en su muchacho, ¿qué cosa? Fe, puede poner amor y puede poner consagración o santificación. Desde chiquito. Sí, hermano, desde muy pequeños. Cuando yo vuelvo al libro de Samuel, capítulo 1, verso 22, Ana le dice, yo no voy a subir, quiero destetar al niño. Quiero destetar al niño, es decir, quiero que el niño esté conmigo sí, mientras dure el periodo de lactancia. ¿Para qué? Dice luego ella, para que lo lleve y sea presentado. ¿A quién? Dice aquí, presentado delante de Jehová. Y se quede allá. Y ella es clara, está determinada. Y se quede allá para siempre. El Cana sabía, mi amado, que su mujer había hecho un voto. Sí. Pero de pronto el Cana no sabía cuándo ese voto tenía que cumplirse. Por eso es que para el Cana, en el versículo 21, bien dice la Biblia, bien dice la Escritura, en el verso 21, que subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio, que eso lo hacía todos los años, pero aparte de eso, y su voto. Y cuando dice su voto es porque el voto de la mujer también ahora era el voto de él, porque los dos son una sola carne. Que eso implica que cuando Ana terminó de orar y le dieron una palabra, de pronto ella en ese mismo día le dijo a su marido, mira mi amor, yo he ido a derramarme delante de Dios, a pedirle un milagro,
el sacerdote me ha conferido una palabra, la he aceptado, ya no voy a estar triste, ya no voy a estar con congoja, como ahora contigo, disfruto esta fiesta, pero eso sí, ten presente, cuando Dios me conceda un hijo, este hijo va a ser estrictamente de nuestro Dios. Y él dijo, amén. El marido, mi amado, 3 meses de nacido, decía, bueno, vamos a dar al muchacho. Me encanta cuando en el matrimonio se habla el mismo lenguaje. Me encanta cuando en la pareja, mi amado, no hay contraposición cuando se trata, mi amado, de cosas espirituales. Que cuando alguien te dice, vamos, él te diga, bien, mi amor, vamos. Y no diga, ¿qué? Hoy también. Si ya fuimos el miércoles, ¿ya para qué el viernes? Ay, pero si te digo, vamos a jugar, ahí sí, juegas el lunes, juegas el martes, el miércoles, todos los días juegas. Si te digo, vamos a chatear, chateas hasta las 4 de la mañana y no importa si no has dormido o no has dormido. Igual, nada, te conectas. ¿Verdad? Ahí no estás midiendo el tiempo, ni estás midiendo si es tarde o es temprano. Cuando son para tus cosas, no hay impedimento. Pero cuando Dios algo te solicita, ay, otra vez. Elcana y Ana hablaban el mismo idioma. Pero Ana, mi amado, advierte al marido de que debe destetar a la criatura. Y el marido así lo consiente. Dice la Biblia, ¿verdad? Versículo número 23. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente, dijo él, que cumpla Jehová su palabra. Hay un texto que cuando lo leí me parece que fue muy acertado, ¿sí? Respecto de esta declaración, ¿sí? Cuando se dice que cumpla Jehová, ¿sí? Según su palabra. Pues no, mi amado, hay un comentario que hace referencia respecto de este término como tal, y dice lo siguiente, y creo que me parece bien si se lo leo. ¿Sí? Dijo acá lo siguiente, dice, y Elcana le dijo a su marido, permitamos que Dios sí establezca su palabra en este asunto. Permitámosle a Dios sí, que Él establezca su palabra en este asunto. Dicho de una forma un poquito más comprensible, Elcana lo que dice es, Dios cumpla su palabra en todo lo que está pasando. ¿Sí? A veces es bueno, mi amado, muy aparte de lo que tú en afán o de pronto en entusiasmo o en necesidad, de pronto, mi amado, tú aceleradamente te comprometes con una palabra. A veces yo entiendo, mi amado, que por la preocupación o por la necesidad logremos de pronto de manera arbitraria comprometernos con algo que aún está más allá de nuestras propias fuerzas. Imagínate que alguien te diga, pastor, cuente conmigo porque yo le voy a comprar en esta Navidad todos los juguetes a todos los niños de la iglesia. Y yo digo, ¿de verdad, hermano? Sí, todos los niños. Yo me voy a hacer cargo, no se preocupe. Viene diciembre, hermana, ya estamos en diciembre, somos 300 niños. Ay, hermano, para 100 puedo. Pero usted me dijo para todos. Pero es que yo pensé que eran 100. Puede pasar, hermano, que alguien en su desesperación se comprometa más allá de lo que estime hasta por buen juicio o razón, dado atarse con sus palabras para algún tipo de situación. Dado, es preferible decir, Señor, yo quiero hacer algo, pero que sea tu mano la que me ayude a definir lo que es. Hazme ver tu necesidad y yo el poder tener la bendición tuya para manifestarme en esa necesidad. Me parece más razonable. Me parece más coherente y lo que es mejor, Dios me da si me permite o me da la oportunidad de poder hacerlo según mis fuerzas, según mi potencia, según, mi amado, mi mano o lo que mi mano pudiera llegar, mi amado, a brindar. Para Elcana la cosa está resuelta. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y dice la Biblia, versículo 23, en esa parte final, y se quedó la mujer, y me encanta, dice la Biblia, y crió.
Este verbo, mi amado, el verbo criar, crió, significa, así como cuando usted lee Génesis 1:1. ¿Qué se dice en Génesis 1:1? ¿Alguien podría rápidamente leerlo? ¿Ah? En el principio Dios creó. Pero mi amado hermano, como ya usted creo que sí lo reconoce, sí, mi querido hermano, el término en el hebreo no es crear, sino crió. Sí, eso para algún buen estudioso de la Biblia, sí, solamente investigue, no vaya a pensar que me la estoy inventando. Investigue un poquito, por favor, sí, a través de las Biblias en el Antiguo Testamento, sobre todo en el lenguaje hebreo, mi amado. Hebreo, en el hebreo bien menciona, sí, y en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Queriendo ver, mi amado, de pronto, yo no sé si usted tiene la oportunidad de poder descargar, ¿sí?, una Biblia de transliteración. Por lo general aquí, mi amado, ese tipo de Biblias son pasadas en el Nuevo Testamento del idioma griego al español y en el Antiguo Testamento del idioma hebreo al español. En una Biblia interlineal, mi amado, allí se utiliza el término crió, mejor dicho, utiliza el término bara o bará. Ahí, mi querido hermano, ¿sí?, ¿qué implica el término criar? Si usted de hecho lo investiga un poquito más a fondo, significa poner algo, ¿sí?, donde no hay nada. Y eso debe de ser la crianza. En la crianza una madre pone algo donde no hay nada. Así, mi amado, lo es con nuestros hijos. Nuestros hijos, mi amado, son dados por Dios como un vaso completamente vacío. Y su única necesidad es de lo biológico. Por eso es que el niño solamente llora por una cosa, o porque está enfermo, sucio, o por hambre. Nada más. Una madre, mi amado, tiene la oportunidad de poner en ese pequeño ser algo que en sí de la nada. El niño viene vacío, mi amado. Vacío, completamente vacío. La mamá, en este caso, creo yo, es la mejor herramienta que Dios tiene dentro de un hogar para que ella inicie, juntamente luego con su esposo, la crianza de sus hijos. Tenemos la obligación de poner en ellos. Gracias a Dios, mi amado, si Dios nos ha dado la oportunidad de tener esponjas, mi amado, que a usted y a mí nos toca empaparlas y hacerlas, mi amado, rebosar de la rica agua que de Dios se recibe. Dice la Biblia, pues, ella le dijo a su marido, sí, versículo número 23, en la parte final, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Es decir, terminó su periodo de lactancia, mi amado, y claro, un niño, si acaso fue a los 2 años, mi amado, sí, diríamos que fue un tiempo sumamente esencial para ella. Pero si fue a los 3, tuvo inclusive la oportunidad de poner ciertas bases espirituales. Pregunto, un niño de 2 años, pedagógicamente hablando, ya sabe reconocer, ¿verdad que sí? Hablan, no digo prolijamente, pero ya comienzan a identificar en su entorno qué cosa es tal cosa, qué cosa es otra cosa. Comienzan a tener, mi amado, una percepción ya general de las cosas. Pero un niño de 3 años ya puede hablar, si acaso se lo cría bien, hasta con cierto tipo de fluidez. Por supuesto, ya puede hablar con cierta fluidez. Y sabrá identificar, aún en esa edad, mi amado, si usted le ha enseñado bien qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas. A un niño, mi amado, pequeñito, usted le dice, no, eso está mal, ¿verdad? Y el niño ya lo sabe. Y si usted, mi amado, lo ha educado bien, el niño se acerca a usted, solamente dice, hey, ¿qué vas a hacer? Y el niño ya retrocede y se va para otro lado. Ana, mi amado, tuvo, créeme, un molde efectivo, porque cuando el niño, mi amado, ya se lo entrega al templo, el niño, mi amado, es un instrumento poderoso para Dios. Dice la Biblia en el versículo número 24, ¿sí? Después que lo hubo destetado,
lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. ¿Cuántos años tenía el bebé? 1 por cada año no presentado. 3 años. 3 años. Cada becerro, ¿sí?, dado, porque por lo general se ofrecía un becerro, ¿sí?, por persona. Ella llevó 3. Dijo, 3 años no he ido. ¿Sí? 3 años no he ido. Posiblemente, si quisiera ser un poquito más cronológico, si diríamos que estaba 3 meses el niño, de pronto 2 años, a lo mucho, y 3 meses, si acaso. 3 años, para redondear. Llevó consigo 3 becerros, un efa de harina, ¿sí?, y una vasija de vino, que estas eran las ofrendas de libación consideradas por el Antiguo Testamento, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y aquí, para que la Biblia diga esto, es porque así fue. Y el niño era pequeño. Mi amado, yo entiendo que hay cosas que uno puede dar, y yo entiendo que hay cosas por las que uno se puede desprender. Pero ¿qué madre entregaría a un niño de entre 2 y 3 años si son un bombón que uno se quiere comer a esa edad? ¿Verdad? Un niño de 2 y hasta 3 años. Bien dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Solo alguien que ama más a Dios que hasta sus propios hijos puede hacer una acción como esta, de desprendimiento. Para Abraham esto fue duro. El muchacho tenía más años cuando Dios se lo pidió, porque el niño ya reconocía, diciéndole a su padre, papá, pero ¿qué hacemos aquí? Venimos, ya el muchacho era grande. Alguien que razona de esa manera, un muchacho ya por lo menos de entre 9 a 10 años de edad. Pero un niño de entre 2 a 3 años, mi amado, fue entregado. Por eso es que la Biblia da este detalle. ¿Por qué? Porque esto, mi amado, es de admirar. Una madre conscientemente no daría a su hijo a esta edad. Porque es, mi amado, un periodo de tiempo entre el que el lazo de maternidad está unida más fuerte que nunca a su hijo. Pero ¿sabes qué? Su desprendimiento no lo fue con dolor, lo fue con gratitud. Bien dice la Biblia, y el niño era pequeño. ¿Qué le darías al Señor por promesa? ¿Qué le darías al Señor, mi amado, por voluntad propia? Diría alguien, dinero, hermano, dinero. Mirado, dinero lo da cualquier persona allá afuera. Usted se ha estado cuando ha habido, antes habían estas maratones en los fines de año, ¿verdad? ¿Verdad? La gente da dinero. Pero ¿quién daría algo que le duela? ¿O quién daría algo que ame? Por ahí un marido dice, yo daría a mi mujer. Y dirá a la mujer, yo doy a mi marido. Se lo lleven y gratis se lo doy. Pero ¿quién daría a un hijo? Y matando el becerro, trajeron el niño. ¿A quién, mi amado? A quien en su debido momento, ¿qué le había dicho a Ana? Ana, no la conocía, ¿no? Anda, pasa tu borrachera a otro lado, le dijeron, ¿no? Y ella le dijo, no, yo no estoy borracha. Soy una mujer que tiene aflicción de espíritu. Y por esa situación me encuentro así. Trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, escucha esto. Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová.
¿Cuántos vinieron con hijos? ¿Lo tiene a su lado? ¿Sí lo tiene a su lado a su hijo? ¿Sí? ¿Por ahí lo tiene? Ese muchacho, esa muchacha es de Dios. ¿Sí, hermano? Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Él te los concedió. Son de Él. Críalos para Él. Instrúyelos para Él. Fórmalos para Él. Tus hijos, mi amado, son, como dicen los padres en la vieja escuela, son prestados. Tus hijos, mi amado, les son pertenencia de Dios. Quiero ir a un texto de la palabra. Acompáñeme, por favor. Reconozcamos primeramente esto. Dice la Biblia, mi amado, en el libro de Salmos, capítulo 127. Verso 3 al verso 5. Mira la bendición, mi amado, de lo que Dios puede hacer con tus hijos si los crías con sabiduría. ¿Lo tiene? Dijo el Espíritu Santo: he aquí, herencia, capítulo 127, verso 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son, mi amado, tus hijos? ¿Y qué es una herencia? Algo que se recibe sin costo, sin trabajo. Lo que se hereda, mi amado, otro lo hizo por ti. ¿Sí? Así como cuando el papá se saca el aire y al morirse deja vacas, deja chanchitos, deja casa en la playa. Y usted dice: mi papá se murió y nos dejó todo esto. ¿Qué hiciste tú para eso? Nada. ¿Quién fue el que sudó para eso? ¿Sí? En este caso, el que te dejó la herencia. Tus hijos son herencia. ¿Quién te la dejó? ¿Quién te la dio? El Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Mira, si los cría bien, como saetas o como flechas en mano de valientes. Sí, hermano. Un hijo, mi amado, bien preparado, bien instruido, es como la mejor arma que tiene un arquero. Que a donde, mi amado, lo usa, habrá un beneficio. Son, como dice la Escritura, como una saeta en mano del valiente. Así son los hijos habidos ¿en qué periodo de tu vida? En la juventud, claro. ¿Por qué en la juventud, mi amado? Porque es en el periodo de la fuerza, sí, del hombre y de la mujer, donde tú tienes toda tu potencia para poder criarlos. Cuando uno tiene, bueno, vale la pena darle la pauta, pero cuando uno tiene, mi amado, hijos a una edad avanzada, uno no tiene la fuerza, sobre todo, necesaria como para poderlos inducir conforme a lo que de pronto, no digo que no se lo puede hacer, pero te va a costar más. ¿Sí? Por eso es que cuando uno tiene su primero, su segundo hijo, los cría derechito, pero cuando ya viene el quinto, el sexto, y ese se cría solo. Pero los hijos habidos en la juventud son como saetas en manos del valiente. ¿Qué dice la Biblia, verso 5? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, lugar donde van las flechas. Sí, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado.
cuando hablare con los enemigos, ¿en dónde? En la puerta de la ciudad. Dicho de otra forma, cada vez que traten un tema de la familia o de tus hijos, todo el mundo, sí, al verte, no tendrá que reprochar de cómo crías a tus hijos. ¿Por qué? Porque los criaste tan bien que donde van, mi amado, ellos te hacen sentir a ti orgullosos. Ana, mi amado, dio a su hijo. Y como dice la Biblia, aún era pequeño. Dice en el verso 28, yo pues lo dedico también ¿a quién? A Jehová. Y aquí, mi amado, sin devolución, todos los días que viva será de Jehová. Mi amado, yo no digo que una acción psicológica puede llegar a darte este beneficio. ¿Por qué? Porque dice el psicólogo, si tú le dices a un hijo, eres tonto, eres bobo, no sirves para nada, usted lo sugestiona y de pronto el niño se va a hacer según como usted le dice que es. Mi amado, yo creo más bien que sin importar qué le pueda decir el entorno, si tú crías bien a tu hijo, mi amado, así él vea por delante, mi amado, las peores dificultades, si ese niño fue bien criado, todas las dificultades las va a poder, mi amado, las va a poder soportar y las va a poder vencer porque tú le has infundado la simiente de Cristo Jesús en su corazón. Claro que sí. Y mira, mi amado, cómo ella complementa su voto. Ya ha dado su hijo. Una madre posiblemente se hubiera quedado un mar de lágrimas. Hijito, no se vaya. Pudo haberse echado a llorar. Pudo haberse echado, mi amado hermano, posiblemente, sí, de ahí acostada de largo a largo, suplicándole de que lo deje besar una vez más. Pero no, mi amado. Ella hace entrega de su hijo en un plano propio, mi amado, según como ella se lo había pedido. Y adoró allí a Jehová. Lo entregó con adoración. No es de aquellos que entrega el diezmo pellizcándose en la mano para que los dedos se abran y lo pueda dejar botado en el alfolí. No tienen que hincarlo para que haga algo, sino que con gratitud, mi amado, sí, entrega lo que tiene que entregar. La devoción de esta mujer, mi amado, ¿cuántos hijos ella tenía? ¿Cuántos? Uno, Chuyito, uno. Pero ¿con cuántos hijos luego de esta acción Dios la recompensa? Escucha esto. En 1 de Samuel, capítulo número 2, escucha esto, mi amado. En el versículo 21, gracias, hermano. Verso número 21. Bueno, leamos desde el versículo número 20, ¿no? Verso 20. Porque hay que estudiar cuando sigamos en el texto, pero me salto un ratito. Verso 20 al 21. Escucha esto. Y Elí bendijo a Elcana. Y también bendijo ¿a quién? A su mujer, ¿a quién? A Ana, diciéndole. Este varón como que tenía, llamado, voz de profeta, ¿no? Le dice, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y volvieron a su casa y se pusieron a trabajar, hermano. Sí, escucha lo que dice. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿A cuántos entregó ella? A 1. ¿Con cuántos Dios la favoreció? Con 5. ¿Qué te parece, hermano? Le dio 3 hijos y 2 hijas. Y mientras, llamado, ella estaba en Dios, sí, recibiendo su bendición, el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es decir, crecía ante la presencia de Dios, siendo acepto en su forma de vivir. Pero ya no era un niño, ahora era un jovencito. Mi querido hermano y hermana, saquemos algo en conclusión. Samuel
fue producto de un milagro, por supuesto que sí. Ana pudo haberse quedado de brazos cruzados, aceptando su realidad, diciendo: soy una mujer estéril, Dios no me ha dado la bendición de poder tener hijos, pues Señor, acepto esa voluntad y continuar su vida de una manera habitual. Pero ella, mi amado, se puso delante de Dios creyendo en algo que era imposible, pero algo que Dios podía hacer en su vida. Ella pudo haber tomado, mi amado, el camino de la decepción o el camino de, mi amado hermano, de la bendición. Y ella dijo: yo no voy a quedarme en este estado. Voy a pedir y voy a suplicar a Dios para que tenga de mi misericordia. Y Dios, mi amado, le escuchó y Dios le concedió un milagro. ¿Por qué? Porque ella reconoció que Dios era el Dios de lo imposible. No con esto estoy diciendo, mi amado, de que Dios pueda dejar a uno de sus hijos sin responder. Dios puede, mi amado, hacerlo, si así Él lo desea. Dios pudiera en algún momento, mi amado, a alguien que le pide simplemente decirle: ¿sabes qué? No te lo voy a dar. Así como cuando le dijeron a Pablo: ese aguijón que tienes no te lo voy a quitar. Está ahí y se quedará ahí, y así vas a tener que aprender a vivir. Pero también, mi amado, eso no implica de que si tú tienes un mal o si estás pasando por una situación, mi amado, que en Dios tú estás solícito de que Él te escuche y te responda. Eso no significa que Dios, mi amado, no pueda hacer una pausa en su, mi amado, lo digo de esta forma, en su agenda, y atenderte y decir: tranquilo, yo sé lo que tienes, espera, porque un milagro viene a tu vida. ¿Sabes qué, mi amado? Un médico, así sepa que un paciente se le va a morir, va por el tratamiento. Y escucha esto con atención. Un médico, así tenga delante de sí un desahuciado, inicia un tratamiento. ¿Por qué? Porque se aferra a la esperanza de que posiblemente el tratamiento pueda llegar en esa vida a hacer algo a su favor. Y la familia se aferra a ese tratamiento. Y eso lo hace el hombre, hermano, creyendo de que puede haber una solución a una enfermedad incurable. Amado, tú y yo no nos aferramos a un médico. Nos aferramos a un Dios que puede vencer la muerte. Nos aferramos a un Dios, mi amado hermano, que puede hacer lo imposible posible. Mi querido hermano, tu vida y la mía está sujeta a un Dios de maravillas, a un Dios de proeza. Mi amado, oraciones con compromiso son oraciones que conllevan, mi amado, fidelidad, que conllevan credibilidad, que conllevan, mi amado hermano, sí, un compromiso delante de Dios. Mira, yo no sé cuánto voy a vivir, pero lo que yo sí le pido a Dios es que si me da tiempo para vivir, que ese tiempo que me regale sea un tiempo en el que Dios me pueda usar. Un tiempo, mi amado, por el cual Dios haga algo, o en mi vida o en la vida de los demás, pero que no pase por este mundo, mi amado, sin poder en Dios hacer, mi amado, algo en beneficio de otro. ¿Por qué? Porque somos vidas con propósito, hermano. Sin Él éramos vacíos, pero en las manos de Él, mi amado, podemos cambiar, mi amado, nuestro entorno. Puede ser que mi labor no trascienda más allá de la puerta de mi casa, pero si logras afirmar en la fe, tu propio hijo, has cumplido tu tarea. Sí, hermano, no se necesita llenar un estadio para decir que Dios está conmigo. Necesito solamente cambiar la vida de mi muchacho y hacer que busque a Dios y que continúe la senda en la que yo anduve. Y yo me daré por satisfecho, porque Dios ha honrado, mi amado, con su palabra, que mi descendencia también será la suya, mi amado. Aleluya. Claro que sí.
porque mi casa y yo, dijo mi amado, el siervo, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Llévese esa realidad, mi amado. No, esto no solo es de orar. Ore, pero ore como esta mujer. Oró por el milagro y luego se comprometió con el milagro. Y su milagro tenía nombre y apellido. Era Samuel, hijo del Cana. Tú tienes un milagro. ¿Cómo se llaman tus hijos o tu hijo? ¿Cómo se llaman? Ahí hay una oración respondida. Trabaja con esa oración respondida. Usted dirá, yo no tengo hijos. Tienes al marido que es como hijo tuyo también. Tú lo estás terminando de criar. Comprométete. Dile, este varón es como hijo. Y parece de 10 hijos. Termínalo de criar, pero en el Señor, pues, ¿no? Mi amado, tenemos un propósito. Tenemos un compromiso. Y ese compromiso es con nuestro Dios. Oremos al Señor.